Buenos días. Hoy voy a mostrar una partida de Rotlewi contra Akiva Rubinstein. Bueno, para los que siguen el canal, he dejado de subir unos cuantos vídeos desde hace un par de días. Lo que pasa es que estuve en un viaje como de 26 días jugando 3 torneos internacionales en Costa Rica. Y en ese periodo pues pensaba subir algún video, pero me enfermé un poco de la garganta, entonces ya estamos de vuelta. Vamos a ver una partida clásica. La posición final incluso pareciera un final artístico de lo interesante que es. Primero, el blanco, que aclararemos no es un jugador demasiado experimentado, empieza jugando muy normal, una posición muy sólida del gambito de dama. Y después de E3, quizá no demasiado ambiciosa, pero una jugada muy buena, el negro también juega tranquilo, hace C5 y llegamos a una posición de la defensa Tarrasch después de C4, caballo C6, caballo C3 y terminando con caballo F6. Esta es una posición, si se fijan, simétrica, muy buena para ambos. Aquí cualquiera de los jugadores podría, si así lo desea, jugar el peón de dama aislado. Por ejemplo, hacer jugadas como C por D5, E por D5, siguiendo de D por C5. Cualquiera de los dos puede hacer eso, dejando a su oponente con el peón de dama aislado. Ahora, en esta posición normalmente se hacen jugadas como C por D5 o A3. También es posible hacer jugadas como alfil E2 o alfil D3. Pero hay una jugada que no es que necesariamente sea mala, pero puede tender a perder un tiempo. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos D por C5, la única respuesta natural de las negras es capturar con el alfil. Pero también el negro necesita sacar el alfil para enrocarse. Entonces normalmente uno hace una jugada útil A3, alfil E2, para que si el alfil sale, comer en C5 y tener un tiempo más. En este momento el blanco captura en C5, por lo que el negro sale en una sola jugada. Esto, si el blanco saca su alfil y también se enroca, podría constituir una pérdida de tiempo. El blanco perdió varios tiempos y llegó a una posición igual, pero con un par de tiempos de ventaja, lo cual ya le daba una ventaja a las negras. En este momento se puede hacer C por D5, llegando al peón de dama aislado, pero el blanco hizo A3, una jugada que no tiene que ser mala, pero que es un poco peligrosa, porque ahora el blanco ya tiene un tiempo de menos. A6, una jugada de espera perfectamente jugable, y ahora el blanco sigue con su plan y hace B4, el alfil se quita, y en este momento el blanco perfectamente puede comer en D5, que es lo que le daría una posición más o menos normal, aunque solo puede comer una vez para obtener el peón de dama aislado. Hay que aclarar que el peón de D5 no es un peón de más, ya que si lo capturamos después de D por D5, caballo por D5 sería muy mala, porque nos comen en D5, y después de dama D5, la única forma o lo único que impide que nos coman la dama es el alfil en D6, que puede moverse con alfil B4, jaque, y perderíamos la dama. Por lo que C por D5 sería para conseguir la estructura del peón de dama aislado. Pero el blanco no desea eso. Hace alfil B2, lo cual no necesariamente es malo, pero va a perder un par de tiempos. Enroque. En este momento, o se captura en D5, o quizás se desarrolla el alfil aceptando la pérdida de un tiempo, lo cual no sería nada grave. Pero el blanco hace una jugada interesante, podríamos decir. Dama D2 no ayuda mucho en su posición. Quizá dama C2, donde la dama estaría un poco mejor ubicada, sería algo mejor. Alfil D3 es perfectamente jugable, ya que después de la captura, por ejemplo, de las negras, ya que es muy difícil terminar su desarrollo si no se hace esto. D por C4, alfil por C4, B5,
Y después de alfil D3, alfil B7 tendríamos la misma posición, solo que el negro tendría un tiempo de más. Veremos que al final pasa algo parecido, solo que con incluso mayores pérdidas de tiempo. Dama D2. El negro hace una jugada perfectamente útil que es dama E7. Y gracias a ello, el blanco tiene que hacer algo y al final mueve el alfil, aceptando con ello que va a perder un tiempo. Solo que la dama en D2 no quedó muy bien ubicada. El negro, perfectamente consciente de ello, aprovecha y al comer hace B5. Notemos que la estructura es casi idéntica. Solo que las negras tienen en este momento un tiempo de más, ya que después de alfil D3, la dama está en E7 y la torre llega inmediatamente a molestar en la diagonal. Por lo que las blancas se quitan y después de alfil B7, aunque la posición parece igual, no lo es ya que la torre ya está en D8 y el blanco no se ha enrocado. Por lo que después del enroque, las negras tienen dos tiempos de ventaja. Ya la torre está en D8 y jugadas como torre a C8 serían muy lógicas, solo que el negro decide intentar aprovechar al máximo la posición. Por lo que hace caballo E5. Abriendo la diagonal para los dos alfiles. El blanco captura en E5, lo cual da una posición ya muy triste a las blancas. En ese momento, las blancas quisieran terminar de controlar la jugada, solo que existen ya ciertos temas. Por ejemplo, como el alfil no está defendido en D3, podría incluso saltar el caballo a G4. Y en realidad eso es lo que pasa en la partida. El blanco no quiere que este alfil tenga una buena diagonal, por lo que hace F4. Pero eso solamente debilita aún más la situación de su rey. Después de alfil C7, ya el blanco hace una jugada que es bastante mala, que es E4. E4 le regala una nueva diagonal al alfil. El negro simplemente se da cuenta de que, aunque está muy bien, tiene que traer todas sus piezas, por lo que tranquilamente trae la torre, la última pieza que falta en esta posición para las negras para trabajar. Teniendo, gracias a ello, el control de la columna C, muy importante, el control de la columna D, también muy importante, el alfil está muy bien en una diagonal, y el otro alfil va a estar también muy bien en la otra diagonal. Ya esta posición es bastante difícil, pero el blanco regala ya en una posición muy difícil de jugar la partida. Quizá en ese momento rey H1 y cerrar los ojos y ver si las negras pueden hacer algo lo suficientemente fuerte para ganar, pero el blanco termina de regalar la posición con E5. E5 ya es el error decisivo y ya en este momento la posición de las negras es muy superior. El problema de E5 es que además de la diagonal negra, ahora se regala la diagonal blanca. Es una jugada que parecía interesante. El negro quizá obvió la respuesta, el blanco quizá obvió la respuesta de las negras y quizá tenía la esperanza de que el negro hiciera una jugada sólida como caballo D5. El detalle está en que hay muchas piezas blancas en el aire, por lo que las negras tienen una posición fantástica. Primero, colocan el alfil en una mejor diagonal, alfil B6, jaque, y con eso ya los dos alfiles están viendo hacia el rey blanco. En este momento, el blanco tiene que esconderse en H1 y ahora, gracias a que el alfil está en D3, las negras tienen caballo G4. El inicio ya de una combinación ganadora.
El detalle es que el alfil está en E4. Se amenazan muchas jugadas. Alfil por H7, ya que dama por G4 viene torre por D3 y la posición es muy mala para las blancas. Si alfil por H7, pues pasaría algo parecido, ya que simplemente se captura. Y aunque supuestamente las blancas ganan un peón con dama por G4, la posición colapsaría después de... La posición colapsaría después de torre D2, ya que el ataque de las negras llega de forma inmediata. Entonces, después de caballo G4, el blanco se da cuenta de que tiene que deshacerse del alfil de la diagonal blanca, por lo que hace alfil E4, con la idea de detenerlo. Pero eso ya termina la partida bastante rápido. En este momento, ya el negro podía haber hecho caballo por H2, una jugada muy buena que gana la partida. Pero, bueno, el blanco no podría comer porque seguiría dama H4 mate. Pero el negro decidió hacer una jugada muy bonita. Dama H4. Está amenazando la sencilla dama por H2 mate. El blanco necesita hacer H3 para evitar el mate inmediatamente. Pero en vez de eso decide hacer G3. Una jugada de contraataque. Al hacer G3, atacan la dama. Y al mismo tiempo, el alfil ataca el alfil de B7. Por lo que el negro tenía la esperanza de que el blanco, ante la amenaza de la dama, hubiera tomado en E4, lo cual liberaría la presión muchísimo gracias a la jugada caballo por E4, y las blancas tendrían esperanzas, aunque la posición de las negras es mejor, tendrían alguna esperanza de poder salvar la posición. Ok, entonces después de G3, el negro se da cuenta de que este alfil de E4 es la única pieza que salva al rey de las blancas, ya que de no existir, la posición de las blancas se perdería inmediatamente. Ahora, ¿quién defiende en E4? Uno podría decir defiende la dama, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque si la dama comiera en E4, dama por H2 sería mate. Entonces, ¿cuál es la única pieza que defiende el alfil en E4? Y es la torre en C3, lo cual permite hacer torre por C3, una jugada muy bonita. Pero recordemos algo. No se puede capturar la torre de C3 porque ahora sí, alfil por E4 es jaque, y después de dama por E4, pues dama por H2 sería mate. Pero, después de torre por C3, el blanco había amenazado algo, que era la dama negra en H4. Por lo que puede capturarla, ya que ahora el alfil en E4 está defendido por la dama, que ahora no tiene que defender H2. Lo que pasa es que ahora encontraremos una de esas jugadas que parecen sacadas de la imaginación de alguien, cuando uno puede colocar las piezas como desea. Ahora sabemos que la única pieza que defiende 4 es la dama. Aunque hemos perdido nuestra dama negra, si el alfil de 4 logra desaparecer, siempre quedarán los dos alfiles en la diagonal atacando al rey blanco. ¿Y quién es la única pieza que defiende 4? La dama en E2. Y las negras tienen una jugada increíble para deshacerse del único defensor de E4, que es torre de 2. Si las blancas comen en B7, simplemente capturamos la dama, y las blancas no pueden evitar torre por H2 mate en pocas jugadas. Por lo que después de torre de 2, pues capturaron la torre, porque son conscientes de que en ese momento tienen dama y torre por un caballo. Así que después de alfil por E4, las blancas están dispuestas a devolver la dama con dama G2.
Ellos tenían la esperanza de que el blanco se pudiera salvar después de jugadas como alfil por G2, rey por G2, y después de torre C2 jaque, rey G3, y la posición de las negras no es tan superior, ya que las blancas tendrían calidad. Siempre el negro estaría muy bien, pero no sería tan fácil para ellas ganar. Y al menos las blancas tendrían esperanza de sobrevivir. Lo que pasa es que si el negro ya regaló la dama en H4 y la torre en D2, después de alfil por E4 jaque, dama G2, lo único que les interesa es el rey. Y en esta posición hay un mate muy bonito que empieza con torre H3, ya que el alfil clava la dama, no hay forma en que las blancas puedan evitar torre por H2 mate. Si dama por E4, torre por H2 es mate. Y la única que pueden hacer es retrasarlo ligeramente regalando primero el alfil y después la torre. Y ahora sí, ya en esa posición no hay ninguna jugada que impida torre por H2 mate. Razón por la cual las blancas después de torre H3 abandonaron la partida. Este es un excelente ejemplo del juego de Rubinstein, uno de los mejores jugadores de principios del siglo pasado. Esta es una muy bonita partida, espero que la hayan disfrutado. Voy a traer más partidas de los torneos que jugué en Costa Rica. Y feliz año. Espero que este 2020 les traiga prosperidad. Y para terminar, y no perder la costumbre, los dejo con una posición muy divertida. Claro, después de haber visto la fantástica combinación de Rubinstein, quizá esto sea muy fácil, pero en esta posición juegan las blancas y ganan. A ver si pueden imitar la imaginación de Rubinstein en este tipo de posiciones. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la partida y gracias por su atención.